son condiciones. Basically, what I'm seeing is some conditions. Lo que está hablando, condiciones, y luego dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. We see conditions and then what the Spirit says to the churches. Básicamente está hablando a nivel individual. So it's speaking in an individual level. Y luego está hablando de un tiempo presente. It is also speaking about a present time. Y luego el libro apocalíptico nos está llevando a un tiempo futuro. Then Revelation is bringing us to a future time. Porque empieza a decir, yo estaba en el día del Señor. Because he's saying, I was at the day of the Lord. Entonces está hablando un presente contemporáneo en aquella región. So it's a present contemporary in that region. Y evaluando las cosas, las está lanzando a un futuro. And evaluating the things, he is launching them to a future. Entonces nos toca a nosotros que pide el Señor entender que el mensaje dado a aquellas iglesias de aquel entonces So we need to understand the message that the Lord gave to those churches in those days. trae una enseñanza para nosotros, And we see that it brings a teaching for us para que logramos corregir so that we can correct aquellas cosas que probablemente no estén bien, evaluar que no estamos haciendo bien. those things that we are probably not doing well. Entonces empieza la Biblia aquí en algo muy interesante So we see something interesting here in the Bible. y dice de la manera que quiero entrar con la primera iglesia, And I want to look at the first church, Apocalipsis 1:7, Revelation 1:7. previo a la entrada del capítulo 2. This is previous to the chapter 2. Miren, ya viene Look, he is coming, y vienen las nubes. and he is coming in the clouds. Ese es un tiempo. That's one time. Hay que separar los dos tiempos ahí. So we have to separate two time frames. Todos le verán. All eyes should see him. Es el tiempo ya a nivel de la tribulación. That's at the level of tribulation. ¿Quiénes van a encontrarse con él en las nubes? So who will find himself in the clouds? La iglesia novia. The bride church. Es decir, que hay una iglesia, la iglesia del rapto. So therefore there's a church of the rapture. Entonces el apóstol Juan We see the apostle John. está hablando en una unción profética. He is talking under a prophetic anointing. Aunque Pablo y Juan no estuvieron muy conectados, cada quien tuvo su revelación. Although Paul and John weren't necessarily too connected, they each had their own revelation. Pero en la revelación está hablando Juan y vio los dos tiempos. But in the revelation, John is seeing two different time frames. A la diferencia del apóstol Pablo, que sí marcó los dos tiempos. Now the apostle Paul actually marked the two different time Habló frames. de la epifanía, He spoke about the appearance, que es el encuentro con él en los aires. the encounter with him in the airs. Y luego marcó que todo ojo le iba a ver. Then he also said that all eyes should see him. Entonces son tiempos muy diferentes. Una iglesia que se va, So there are different times, a church that is raptured, un trato para Israel y gente que se quedó and then also people that stayed, a different treatment for Israel dentro de esas dos líneas. within these two lines. Y dice aún los que le traspasaron And even those that y pierced him, todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. and all the nations will lament for him. Está diciendo que los que murieron van a ver eso. So therefore those that die are also going to see this. Entonces está marcando tanto los que viven So therefore we see the ones that are living como los que ya murieron. like the ones who already died. Y todas las naciones de la tierra harán lamentación And all the nations of the earth shall lament. por él. Sí, amén. Yes, amen. Entonces, veamos de que Apocalipsis empieza a darle un mensaje a la iglesia So Revelation starts to give a message to the church. y hay un mensaje escatológico. And there is a message that is the study of times. Hay Eschatology. un mensaje en cuanto a vida de cada iglesia, So there's a message as to the lifestyle of each de church, la realidad humana. the human reality. Y también habla de la condición de cada persona. And it also talks about the condition of each person. Entonces, básicamente, ¿cuál es la iglesia del rapto? So which is the church of the rapture? La que llena todas las características de las 7 iglesias. The one that fills all the characteristics of the 7 churches. Sin embargo, aquí hay detalles muy interesantes porque esta iglesia está en un punto clave. Now this church is at a center point. Acuérdate pues Remember then lo que has recibido. what you have received. Ahí está hablando revelaciones. This is also revelation. Lo que has recibido What you have received y oído. and heard. Pero no basta con recibir y oír, But it's not enough to listen and hear. sino que está diciendo guarda, It's also saying to take care, to hablando de la cherish, palabra que fue enviada, you know, guárdala to take care of the word
Y si hay que arrepentirse, hay que arrepentirse. And if you need to repent, you need to repent. A esta iglesia le mandan 2 razones por qué tiene que arrepentirse. So to this church, they give them 2 reasons why they should repent. Por tanto, si no velas, So therefore, if you do not watch, es decir, la vida como centinelas, in other words, like the watchman, vendré como un ladrón. I shall come like a thief. Entonces está hablando que para algunos vendrá como ladrón So for some, he'll come like a thief, y para otros no. and for others not. Entonces está definiendo el punto de arriba del primer verso que estábamos hablando. So we're looking at the first verse in which we were talking about, Los que son en las nubes the ones that are in the clouds, y los que son que todo ojo le verá. and the ones that every eye shall see. Entonces, esto se relaciona con un texto hablando en la Biblia que dice uno es tomado y otro es dejado. This takes us back to the message that says one is taken and one will be left behind. Entonces le está diciendo, si no te arrepientes, tu condición será que no te vas a dar cuenta cuando yo venga. So if you don't repent, you will not realize when I've come. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. And you should not know at what time I shall come over you. Entonces es un mensaje que no solamente abarcó las iglesias de aquella época, So it's not a message just for those churches, sino todavía nosotros estamos esperando a Cristo. but we are also still waiting for Christ. Y de igual manera puede que sorprenda a algunos. So the same way some will still Usted be diga, a surprised. mí no, diga. But yours to say, not me, ¿Verdad? Porque uno no quiere. because we don't want to be surprised. Pero para eso hay que estar guardando lo que el Señor dice. But for that, we have to be cherishing and taking ¿De care of qué what le the Lord quiero gives hablar? us. So what am I talking about? La condición de la iglesia de Éfeso. The condition of the church of Ephesus. Y esto se puede individualizar. And this could be individualized. Cada quien tiene una condición como está con el Señor. Not everybody has a different condition as to how they are with the Lord. We all do. Y de alguna manera hay gente que se ubica, se familiariza con cierta ubicación de las 7 And iglesias. some people you will familiarize yourself with one of the 7 churches. Pero nos toca que escudriñar y retender lo que es adecuado y correcto. But we have to study and see what is adequate and correct. Éfeso, curiosamente, tiene cualidades increíbles. And now this church has great qualities. Para empezar, en Éfeso fue una de las iglesias que invirtió más tiempo Pablo. Now this is one of the churches in which Paul spent more time in. Fue una iglesia donde mandaron a Apolos. Apollos was sent there. Fue una iglesia donde mandaron delegado a Timoteo. They also sent Timothy there. Y Timoteo era un tremendo hombre de Dios, Timothy was a great man of buen God, discípulo de a Pablo. good disciple of Paul. Entonces, básicamente esta iglesia le invirtieron mucho tiempo. So there was a lot of time invested into this church. Podríamos decir que tenía un carácter de una iglesia apostólica, So therefore it had the character of an apostolic church porque quien la ministró básicamente fue Pablo. because it was basically administered by Paul. Y Pablo era un tremendo hombre de Dios. And Paul was a great man of God. En parte de sus 2 viajes misioneros, In aunque his hizo 2 missionary varios, trips, although he made many, invirtió tiempo. he invested time. Y se quedó enseñando durante tiempos And ahí. he stayed a lot of time teaching here. Entonces, viendo el carácter de esta iglesia, So looking at the character of this church, Ephesians, dice la Biblia en Proverbios 25:2, we're looking at Proverbs 25:2. gloria de Dios es cubrir con velo Glory of God is to cover with veil su divina palabra. his divine word. Y gloria es de los reyes investigar el sentido. And it is glory of the king to find its meaning. Entonces nosotros, ¿cuántos son reyes acá? How many are kings here? Y sacerdote, nos toca aquí indagar priest. el sentido So we have to see the feeling y tratar de ver cuál es la llave and which is the key para quitar el manto. to take away the veil. Recuerde de aquella mujer que se puso a los pies de Booz Remember the woman that threw herself at the feet of Boaz? y quitó el manto She lifted the mantle, y luego pidió que la cubrieran. and then she asked that she be covered. Y en esa frase de cubrir And there in that phrase of coverage, habla de revelación. we see the word revelation. Muy interesante, eso se lo voy a desgranar después. That's interesting. I'll show you that later. Entonces, qué importante, tengo un tema que me acaban de hacer el arte que se llama el manto de la revelación. There's a topic that I have that is the mantle of revelation. Y qué bueno aquellos que estamos bajo un manto de revelación. And it's good that we are under a mantle of revelation. Definitivamente es su misericordia. And that's definitely in God's mercy. Ahora, Él tiene palabra Now, he has word que la ha guardado, that he has stored, pero es parte de la gloria de Dios. but it is part of the glory of God. Ahora a nosotros nos toca que investigar Now we need to investigate. y para eso se necesita tiempo And for that, we need to also invest time y que te den brújula.
and that you're also giving guidance. Ahora, veamos acá, no me quiero detener ahí en ese versículo. Apocalipsis 1, 10, 11. We're looking at Revelation 1, 10, and 11. El día del Señor, The day of the Lord, en el día del Señor. on the day of the Lord. Está hablando Juan que a él lo trasladaron al tiempo final. So he was transferred to the end of times. Y dice que estuvo bajo el poder del Espíritu. And it says that he was under the power of the Spirit. Y empezó a oír voz de And he Dios, began to hear the voice of God, parecida al sonido de una trompeta, like a sound of a trumpet, que le decía, escribe un libro that said, write this book y envíaselo a todas las iglesias, and send it to all the churches. es decir, a las 7 iglesias. In other words, to the 7 churches. Ahora, quiere decir que Apocalipsis es un libro enviado a las iglesias. So therefore, Revelation is a book that is written to the churches. Y dice, benditos los que And it says, blessed are those that oyen, hear, los que leen those that read, y los que obedecen. and those that obey. Entonces, el último punto de obedecer So the last point of obeying es muy oportuno. is very opportune. Entonces está la iglesia de Éfeso, So there we see the church of Ephesians, Esmirna, Smyrna, Pérgamo, Pergamo, Teatira, Thyatira, Sardes, Sardis, Filadelfia y Philadelphia, la Odisea. and Laodicea. Cada una de estos nos lleva a una enseñanza. Each one of these churches takes us to a different teaching. Ahora, muy interesante porque está Juan We see John, hablando en cuanto a las iglesias now he is talking in regards to the churches. y Juan está en la isla de Patmos. Now John is in the island of Patmos. Ahora, él empieza a hablar de las iglesias que sembró Pablo. And he begins to talk about the churches that were planted by Paul. Es decir, que quien estuvo haciendo la tarea misionera de levantar iglesias fue Pablo. So it was Paul who was working these churches. Pero el Espíritu le está hablando a Juan But the Spirit is now speaking to John en cuanto a las iglesias, in regards to the churches. y ahí es donde viene el libro de Revelaciones. And that's where we see the book of Revelation. Le está revelando la condición de cada iglesia. Now the condition of each church has been revealed to him. Pablo entra entre sus viajes So Paul, amongst his trips, y en sus viajes pasa por Éfeso, he goes through Ephesus, luego pasa por Esmirna, then he goes to Smyrna, luego pasa por Pérgamo, he then goes to Pergamo, luego va por Teatira, Thyatira, Sardis, Sardis, Filadelfia y Philadelphia, la Odisea. and Laodicea. Y esos fueron sus viajes. And that was his journey. Y definitivamente eran distancias largas. Now there were definitely long distances. Ahora, curioso, Éfeso quedaba como 57 kilómetros de distancia de Esmirna. Now Ephesians was about 57 miles from Y las Smyrna, iglesias eran totalmente diferentes. and they were totally different. Ahora, eso es en cuanto a lo que es el mapa de ubicaciones y el recorrido. Now this is just the logistics as to where the churches were. Entonces, nos toca que ubicarnos en distintas cosas para tener un panorama claro. So we need to look at different things to have a clear Ahora, understanding. Dios le proporciona un mensaje a la iglesia con el So- propósito que analice cuál es su condición espiritual, So I give a message to church to analyze the condition, spiritual condition, para que corrija lo que está deficiente to correct where they're lacking, y poder ser perfeccionados cada vez más. Menciona las obras de las iglesias. to be perfected a bit more. This is the work of the church. Y las obras de las iglesias es para que podamos evaluar lo que hacemos, So that we can evaluate what we do. si nuestras obras están de acuerdo a lo que Él espera, If our actions are in accordance to what he's just waiting for, o bien por nuestras obras tiene algo contra la iglesia. or because of our actions he has something against the church. Está bien, eres alabado, está algo incorrecto, tiene algo en contra. So if there's something incorrect, then there's something against it. Entonces, definitivamente toca que ver, entender los significados de cada cosa. So we need to understand the significance of each thing. Utiliza la palabra yo conozco. We see the word here, I know. Está escrito en un tiempo perfecto, Now it is written in a perfect time. un tiempo ya cumplido en aquella A iglesia, time that's been already fulfilled in that pero church. con un significado presente actual. But with a significance that is present and actual. Es decir, que en cada tiempo era un presente actual para las Each iglesias, time was a present action for the churches. sus condiciones. Its conditions. Entonces, era un mensaje profético enviado a un sector So it was a prophetic message given to y la a section. profecía sigue caminando a través del tiempo. And the prophecy keeps fulfilling throughout the time. Describe que Dios conoce todo. It says that God knows everything. Luego habla de obras.
Then it talks about works. Dios evalúa la realización de una obra, God evaluates our works, ve la intención con que fue hecha. the intention as to why we do the work. Cada una de las 7 iglesias tiene obras muy dignas de elogio Each one of the 7 churches has good works y otras de ser reprendida. and others where they need to be rebuked. Veamos el mensaje, vamos a empezar con una de ellas. So let's look at the message. Let's start with one of them. Tratemos de ir entrando con la iglesia que nos toca empezar con Éfeso, Now we're looking at the first church, Ephesians, iglesia de Éfeso. the church of Ephesians. Éfeso significa un deseo ardiente. Now this is a fervent desire. Está hablando de una condición. It's talking about a condition. Está diciendo que si lo individualizamos, If we individualize this, es un creyente ferviente. this represents a fervent believer, Es un creyente el cual Dios lo desea, a believer who God desires, solo con el nombre. just with the name. Es decir, está diciendo, esta iglesia So it's saying that this church es deseable. is desirable. Y curiosamente a esta iglesia se le presenta a él como rey, And to this church, he represents himself as a king el que camina entre los candeleros, who walks among the el que tiene candlesticks, las estrellas en su mano. who has the stars in his Se hands presenta como rey, sacerdote y como Dios. as king, priest, and God. Muy diferente a otras que se le presenta como el resucitado. Different to other ones where he represents himself as a Y resurrection. se le dice, yo estuve muerto y estoy vivo. He says, I was dead and now I'm alive. Y le está ahí hablando a una iglesia que está muerta, He's talking to a church that was dead, que el ánimo y el sentido de ellos está muy bajo. that their levels are low. Entonces el ánimo de esta iglesia está muy bien, So muy buen therefore, ánimo. this church is very active. Ahora, sin embargo, empieza a describir en cuanto a esta iglesia lo que es deseable, lo que es agradable. But then he begins to describe what is desirable and pleasing about this. Y eso nos da lugar a ver algunos textos. And by this, we'll look at other verses. ¿Qué es bueno? What is good? Dice el Salmo que es agradable. Psalm 45:2 says, what is pleasing? Dice acá, eres el hombre más opuesto que existe. You are the most opposed man that exists. Ah, muchas gracias, diga usted. Mire pues, dice, tienes una hermosa manera de hablar. You have a wonderful way of speaking. Dios mira tu hablar. So God looks at the way we speak. ¿Y cómo estamos con tu lenguaje? And how is our language? Así calidad. It's equality. Como hablábamos, hay miel, hay leche debajo de tu lengua. Is there milk and honey under our tongue? Está hablando, me agrada cómo hablas. So he's saying, I'm pleased in the way you speak. Y porque me agrada cómo hablas, And because I'm pleased in the way you speak, por eso yo siempre te bendigo. therefore I will always bless you. Dios bendice a los que hablan bien. So God blesses those that speak No well. estoy hablando de los que pronuncian bien las palabras. Not the ones that pronounce the words good. Estoy hablando los que del corazón habla, The one that's from the heart, La boca. from the abundance of the heart, the mouth de la speaks. abundancia aquí en el corazón, From the abundance of the heart, habla la boca. the mouth speaks. Entonces, a la manera que te estás llenando de Dios, So as you're filling yourself of God, de la palabra de Dios, of the word of God, de eso va a hablar tu boca. so that's what you're going to talk about. Y resulta que el Señor se pone a veces a oírnos, fíjese. And sometimes the Lord is listening to us. ¿Sabe que en un versículo de un profeta dice, me acerqué para oír los que hablaban? In one of the book of the prophets, it says that the Lord got near to see what they ¿Y were dónde está saying. eso? Entre Génesis y Apocalipsis, You'll usted lo va a find that in the buscar, que no es el tema. Pero entonces Él se acerca y oye tus conversaciones. So therefore, the Lord comes near and listens to our conversations. Pero como tú eres calidad para hablar, But since you're a quality person to speak, puede que te estés encerrando en la iglesia de Éfeso. so maybe you're focusing on the Ephesians church. ¿A cuántos les gusta que Dios los bendiga? How many like to be blessed by the Lord? Dile que habla bien, So therefore, we need to speak good. no hables mal, Do not talk bad. no hables mal de nadie, Do not talk bad about anyone. habla bien. Talk good. Ahora, ¿cuál es la buena palabra? So what is the good word? Bueno, la palabra de Dios en nuestro corazón. So en nuestra therefore, the boca. word of God in our hearts is the Ahora, good word. hay cosas dentro de lo que está lo deseable. So there are things that are desirable. Mire, aquí se pone cardíaco porque dentro de lo deseable aparece la iglesia que diezma. So within the desirable, we see the church that tithes. Sí, pastor, usted sabe que yo con el Señor, no con usted, Oh yeah, con el Pastor, Señor, my debt is to the Lord. soy not to fiel. you. So I'm faithful to Him. Ahora, Malaquías 3:10 Malachi 3:10.
al 12, traigan los diezmos al Bring all the alfolí, tithes to the storage, haya alimento en mi casa. and let there be food in my house. Probadme ahora en esto, dice el Señor, Test me on this, says the Lord. si no abriré las ventanas de los cielos, If I shall not open the windows of heaven derramaré sobre vosotros bendición and hasta que pour over you sobreabunde. blessings until there are Está abundance. hablando bendición otra vez. So therefore we see the word blessing here. Voy a reprender por vosotros al devorador, I will rebuke the devourer. pero el punto que me quiero enfocar Now what I want to focus on no here, es en cuanto al hecho de dar, it's not the act of giving, sino en la obediencia. but the obedience. Por eso dice, el devorador no destruirá el fruto de tu tierra, He will not destroy the fruit of your land, ni vuestra vida en el campo será estéril. or the vine in the Éfeso camp. es una iglesia que no es estéril, So therefore this church is not es sterile, productiva. it's productive. Dice Jehová de los ejércitos. So says the Lord of hosts. Y el verso 12 dice, y todas las naciones And all the nations van a decirte bienaventurado are o going to say, bendecido, blessed, porque tú eres una tierra que, because you're a land that what? y me interesa la palabra, deseable. That is desirable. Porque Éfeso era una iglesia deseable. Ephesians was a church that is desirable. Bueno, el ser fiel con Dios, el darle el diezmo a Dios es fidelidad. So to be faithful to God, to give the El tithe, dar is faithfulness. ofrenda es el amor a Dios. And then the offering represents the love. Y no me voy a enfocar a eso, lo And I'm toco not gonna porque focus on ahí that. aparece I have to touch it because it's there, it appears there, en cuanto a lo deseable. into what is desirable. Ahora, esta iglesia es muy trabajadora, So this church is a working church. fíjese. Y para que haya una persona trabajadora debe de haber buen ánimo. And en so la that that persona. person can work, they need good strength. Hay gente que no le gusta trabajar, There are people who don't like to work. pero Dios está evaluando lo que hace. But God is evaluating what this church is Apocalipsis doing. está hablando de obras. Revelation is looking at works. Es decir, como dijo alguien, So like someone said, Dios te perdonó, God forgave you. ya no eres borracho, ya no longer a drunkard. no eres un drogo, no eres un marihuano. You're not taking drugs. Y dice, a veces hay gente que testifica, así era yo. So there are people who are testifying, I Sí, used to pero be like this. llegaste del punto menos Yes, but you went from a minus al punto cero. to the 0 point. Ahora, ¿cuánto tienes a tu favor? Now, Aparte how de lo, much? porque que te perdone, el que perdona es Dios. Because it's God who El que forgives te you. ayuda a que seas libre es Dios. It's God who forgives you to Llegaste be al free. punto cero. So you're at Pero 0. ahora, ¿qué es lo que tú has hecho? ¿Cuáles son tus obras en So Dios? now you need to build on God's Y work. por eso te va a premiar Dios. And for that you'll be rewarded. No por lo que no haces, Not for what you don't do, sino por lo que haces. but for what you do. Aunque creo que también te puede perdonar por lo que no haces. Te Although puede sometimes He premiar. can forgive us for what we Ya no for- pecas, ya no mientes, You don't ya no sin, haces you un don't montón de lie, you cosas. don't do all Pongámoslo en these el buen things. sentido. Ahora, dice Proverbios 19:22. Proverbs 19:22. Lo que es deseable What is en un desirable hombre, in a man, cuando habla de hombre, habla hombre y mujer. and this here is man or woman. ¿Qué es? Dice ella. What does it say? Su bondad. Their goodness. Y eso es mejor ser pobre It is better to be poor que ser mentiroso. than to be a liar. Dígale que está al lado, te están hablando vos. Tell the person next to you they're talking to you. Recontrachanfle. Mire, ¿qué está diciendo? Que es mejor ser pobre So it's better to be poor que ser un lenguacho. than to be a liar. Está diciendo Dios, a mí me agrada más que haya verdad. So God is wanting the truth. Y un hombre bondadoso que se ciñe a la verdad. And a person who is girded to the truth. Se puede ser un bondadoso, So you could be good, casaquero y mentiroso, but a liar. que dice un montón de cosas, pero a la hora no hay nada. That you say many things, but when the time comes, you do nothing. Bueno, mejor veámoslo en otra versión. So let's see it in another version. Lo que más agrada de alguien What is more pleasing to es somebody que haya fidelidad is that they're faithful y que sea sincero. and that they be sincere. Es lo que es agradable. So that is what is pleasing. Éfeso está hablando de la iglesia agradable. So Ephesians is talking about the church that is Es pleasing. mejor ser pobre que ser mentiroso. So it's better to be poor than to be a liar. Entonces, el que mentía, que ya no mienta. So the person that used to lie should no longer Está lie. hablando de puntos agradables. Now we're looking at pleasing points. Apocalipsis. Revelations. Veamos acá, estamos hablando de la iglesia de Éfeso. So here we're talking about the church of Ephesians. Éfeso, Ephesians. una iglesia donde Pablo predicó The durante church bastante tiempo. where Paul preached much time. Hechos 18, 19 al Acts 21. 18, 19, 21. Del 19, el 20, 16 al verso 38.
Pablo visitó 2 veces durante buen tiempo Paul visited twice en su segundo viaje in his second trip y durante su tercer viaje. and during his third trip. Había una gran cantidad de judíos. There was a great amount of ¿Cuántos Jewish se people acuerdan de there. Aquila y Priscila? How many remember Aquila and Priscilla? Eran miembros de la iglesia de Éfeso. They were members of the church of Ephesians. Y esta mujer, ¿qué era? Una mujer que estaba And this woman was doing what? muy bien doctrinada. She was well doctrined. Bueno, ¿quién fue el maestro de esa iglesia? And who was the teacher of that church? Pablo. Paul. Fue una iglesia donde se manejaba muy bien la doctrina. So therefore the doctrine was well managed in that church. Al grado que esta mujer le habló a Apolos To the point where this woman spoke to Apollos. y Apolos hablaba, pero andaba desactualizado. And Apollos was speaking, but he wasn't updated. A través de esta mujer reconoció que necesitaba al Señor, Through Priscilla, he realized that he needed the Lord. pero después de que se puso al día, But after he was updated, mismo Apolos predicó en esa iglesia then también. Apollos came and also preached in that church. Ahora, encontramos ahí que le dice a la iglesia, escribe esta carta al ángel de la iglesia It de says, Éfeso. write this letter to the angel of the church of Ephesus. De alguna manera entendemos que hay identidades espirituales So we understand that the spiritual identities que están seccionando las iglesias. that are sectioning the churches. Algunos dicen que es el ángel de la iglesia, el ministro. Some say that the angel of the church could be the minister. Sin embargo, más bien lo que está hablando, que hay un espíritu de revelación en ciertos sectores. But it's talking about a spirit of revelation in certain sections, Ángel o ministro. be it an angel or a minister. Muy interesante. It's interesting. Pero quizá le hubieran dicho, entonces díganle a Pablo. But then they should have just said, hey, say to Paul. Pero dice, díganle al ángel. But they're saying, say to the angel. Si el Señor hubiera querido ser más directo, hubiera dicho, díganle a Pablo, If the Lord díganle wanted this to be more direct, a they would have said, Timoteo, speak to Paul, to Timothy, que estaba en esa iglesia. who were at that church. Ahora, se presenta el Señor, tiene las 7 estrellas, So the Lord appears with the 7 stars, el que camina en medio de los 7 who candeleros de walks oro. amongst the candlesticks. Él es el... ¿Dónde estaban los candeleros? Where were the Está candlesticks? hablando de un santuario In the sanctuary. y él es rey y sacerdote. And he is king and priest. Ahora, está diciendo acá, It is saying here, verso 2, verse 2, yo sé todo lo que haces. I know everything that you do. Dígale que te están hablando. Tell the person next to you, they're talking to you. Dios sabe todo lo que estás haciendo. God knows everything that you're doing. Y quizás le va a decir, calidad. And maybe he's going to applaud you, Oh, or maybe he's not. Dice, no dice, yo te conozco en parte. He doesn't say, I somewhat know you. I know you. Te conozco. Y dice, sé lo que haces. I know what you do. Todo lo que haces. Everything that you do. Y aquí empieza a tremenda iglesia, tremendo creyente. Now this is a great believer, great church. Viendo acá que significa ferviente, We see that they're fervent, que significa agradable, pleasing, adicional está diciendo de cosas que tiene. and it also is talking about things that it has. Está diciendo, eres una iglesia bien trabajadora, eres un creyente muy So trabajador. you are a hard-working believer. Tu trabajo. Your work. Está hablando de su trabajo en el Señor. This is the work in the Lord. Luego dice, tu paciencia. Then it talks about its patience. ¿Cuántos pacientes hay acá? How many patients are there here? Pacientes no de cama, ¿verdad? O de Not enfermedad. hospital patients, but patient. No, pacientes de tener paciencia. Patients that you're patient. ¿Cómo está usted en la paciencia? How are you in your patience? ¿Cómo está usted en el trabajo en el Señor? How are you in the work of the Lord? Luego está diciendo, está hablándole a las iglesias. He's talking to the churches. No está hablando a nosotros. He's talking to us. Ahora dice, tu perseverancia. Your perseverance. ¿Cómo estás en tu perseverancia? How are you in your perseverance? Mire, no hablo de congregarse, See, I'm not talking about congregating, pero es parte de. but it is part of it. Tu perseverancia es la manera en que tú vives de acuerdo a lo que Dios dice. Your perseverance is how are you living in accordance with what God says. Y aparte lo que dijo uno de aquellos hombres, no dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. And also, like a verse says, do not stop congregating like some have as a custom. Pero involucra las dos cosas. But there we see two things. Porque esta iglesia con todo tiene el riesgo Because this church has risk de quedarse en la of tribulación. staying in tribulation Por un detalle, unos pocos detalles. because of some details.
tu perseverancia. your perseverance, Y tienes un carácter definido. and you have a defined character. No toleras a la gente malvada. You do not tolerate the wicked people. No dice no toleras a los hermanos. It doesn't say you don't tolerate the brothers. Está hablando gente. It's saying people. Y hay en el mundo gente malvada. And there are wicked people in the world. Si no, imagínense, definitivamente en la iglesia está llena de gente malvada. So you imagine the church is full of wicked people. Pero ya estamos arrepentidos, por eso estamos acá. But we're repented, that's why we're here. ¿Verdad? Si no, voy a decir que usted era la pura uva afuera en el mundo. Or maybe you were the best out there. No, malosos. No, we were evil. Hay gente que dice, mire usted, yo casi no peco. But there are people who think maybe they don't sin. La Biblia dice, y lo dijo el apóstol Juan, The Bible says, and the Apostle John said it, el que dice que no falla, the one that says they don't fail, primera de Juan 1:9, 1 John 1:9, es un mentiroso. is a liar. Entonces fallamos. So therefore we fail. Pero sin embargo está hablando que tiene un carácter definido y ya conoce lo que es bueno y es malo. But they have a defined character knowing between good and evil, Porque tiene un criterio para juzgar because they have a good critique y to be puede able to decir gente judge. malvada. And they can see who is evil. Y has probado. And you have tested. Interesante. Now this is interesting. Porque está hablando muy bien, tiene un carácter de criterio muy amplio. So they have a critique of that's very wide. Prueba las pretensiones de aquellos que dicen ser apóstoles. They y can no lo test the son. pretensions of those that say they're apostles. Bueno, para probar ministros se necesita buena brújula, So to test a minister, you need a good guidance, buenos rayos X, good x-rays, un buen nivel de la vida en el espíritu. a good level of life in the spirit. Fíjese. Porque para que se encuentre algo que no está bien, To find something that is not good, primero hay que chequear doctrina, you have to first check doctrine, condiciones condition, y ver los puntos que hablan en cuanto a probar a un and see ministro. what points they're talking about testing a minister. Ahora, resulta que a quienes está examinando son apóstoles, Now here they're examining apostles, pero ellos habían tenido el pastoreo y el criterio amplio de Pablo. but they were being pastored by Paul. Y quien enseñó que habían falsos fue Pablo. And the one who taught them that they were false apostles was Paul. Entonces eran creyentes muy metidos en la palabra. So they were believers well in the word. Mire ese tipo de iglesia, So look at this type of church, chambeadora. hardworking. Hermano, una iglesia con paciencia. I'll work with a church with patience. Fíjese, casi no hay problemas en la iglesia. No problems in this church. Cuando la iglesia chambeadora, no hay que decirle, ahí están, The hardworking churches are there on time, con criterios de juicio amplios, good judgment, con buen conocimiento. with good understanding. Has descubierto gente mentirosa. You have discovered people who are liars. Has sufrido. You have suffered. Esta iglesia sufre. So therefore this church suffers. Ha tenido momentos difíciles. It's gone through difficult times. ¿Usted los tiene o no? Do you have them? A la diferencia de Esmirna, que ella no quiere sufrir. Now the church of Smyrna doesn't want to suffer. Y por no querer sufrir y no ser con el carácter de esta iglesia, And because she doesn't want to suffer and be with the character of that esta church, va directa a la tribu, so she was going direct to tribulation. a la tribulación. To tribulation. Entonces, está diciendo, ha sufrido por mi nombre. So it's saying you've suffered for my name. ¿Usted se queja cuando sufre? Now do you complain when you suffer? ¿No tomando en cuenta el mal recibido? You don't take into account what the bad ¿O you sí tomas received? en cuenta? Or do you take it into account? Va una, Or you're counting van dos. 1, 2. No, esta iglesia no es así. No, this church is not like that. Sobrellévensenos unos a los otros. Support one another. Y ese es carácter de una persona madura. And that is the character of a mature person. Ahora, está hablando el examen del Señor a la iglesia. Now this is the exam of the Lord to the church. Ha sufrido por mi nombre You have suffered because of my name, y con paciencia. and with patience. Y esto hay que marcarlo dos veces. So we have to underline this twice. Déjeme darme el lujo. Con paciencia. So with patience. Y cuando miras que no se puede, te vas corriendo, dice no. Como está difícil, mejor que digan, mejor aquí huyó que aquí murió. And they don't run away from the O problem. que dice que esta iglesia sufre, So this church suffers, pero
es una iglesia victoriosa. but it is a church that is Me victorious. interesa, dice, ha sufrido, claro, Yes, the church has suffered. sufrimientos, pero tú eres paciente. You've suffered, but you're patient. Hay sufrimientos, pero eres aguantador. You're suffering, but you're handling. Aguantadora. You're supporting. No dice, no, de mejores iglesias me han votado, mejor me voy a otra. You're not thinking, hey, I've been kicked out of No, better está churches. hablando de que tiene carácter para pelear. In other words, you have the attitude Y está to fight. diciendo que ha vencido. You've conquered. Es una iglesia que en medio de la adversidad se ha sobreopuesto. Amongst adversity has been opposed. Ahora, ¿qué es vencer? What is it to conquer? Es decir, vencer el sufrimiento, las circunstancias, The suffering, the circumstances, aquellas cosas que están en contra, adversidad. those things that are against adversities. Hermano, gente con frente de People with the mind of pedernal. stone. Eso es lo que dice, como buen discípulo, Like a good disciple, tienes que tener frente de pedernal you have to have the mind of para no darle las stone. espaldas al que te arranca la barba. to not turn your back on the one who pulls your beard. Gracias a Dios que no me sale, dice usted. ¿Verdad? Mire. Quiere decir que el discípulo puede ser ofendido, So the disciple can be offended. pero es gente que tiene una mente fuerte But it's people that have a strong mind. y no toma en cuenta el mal recibido. They do not take into account the bad that they've just Y ese received. carácter lo tenemos que formar. No, that's an attitude that we have to form. De repente tenemos personas que nos hizo daño See, we can run into people that y have lo harmed miras us. entrar y el estómago te And empezó a you see hacer. them and your stomach begins to twist. Y eso ya pasó 2, 3 años de eso. And it's been 2-3 years and you Entonces still no go through eres the same. perdonador. So therefore you're not forgiving. Entonces no estás dentro de la iglesia de Éfeso. So you're not in the church of Ephesus. No, que esta iglesia ha sufrido y ha vencido las church has adversidades. suffered, has conquered Le da ese aplauso. Es adversity. una iglesia que Praise God. vence las It dificultades is a church that conquers adversities y no se da por vencida. and they do not give up. Entonces, tiene características muy interesantes. So it has good qualities. Mire, usted recibió instrucciones de tremendos hombres de Dios. They receive instruction from great men of God. Apolos. Apollos. Dios delegó a Timoteo que se quedara ahí God delegated Timothy to stay there, y se quedó durante buen tiempo and he stayed there for some time. ahí. Tuvo tremendos hombres de Dios. There was great men of God there. Fue enseñada. They were taught. Luego dice en Apocalipsis 2:4, Now we're looking at Revelation 2:4. pero estás en problemada conmigo. But there is a problem that you have with me. Te felicito porque tienes buenas obras. See, I tell you because you have good works. Eres un creyente deseable. You're a desirable believer. Eres un creyente ferviente. You're a fervent believer. Usted vaya poniendo check, check. So therefore, you're check. checking, doing your own tests. Califíquelo a él y de ahí es una tigreadita usted. Qualify this church and then qualify yourself. Pero como el mensaje es para examinarse But since the message is so that we can examine ourselves y retomar una actitud correcta, and to take the right attitude, es decir, que esta palabra lo que va a hacer es mostrarnos actitudes que puede que están en otros. so this word is going to show us attitude that could be in Hermano, others. cabalito, lo que usted está diciendo está describiendo a tal hermano. Oh, you're talking No, about so and so. no es que describas a otro, es que tú te veas. Is that we see ourselves? Si no va a decir, lástima que no vino tal hermano, If porque now you're going to para say, él era oh, el what a shame that mensaje. so and so didn't come. The message was for them. No, es para todos. No, it's for everybody here. Ahora, tengo contra ti I have against you que has abandonado tu primer amor. that you have left your first love. ¿Cuál es el primer amor? What is our first love? El amor que tuviste para con Dios. The love that you have with God. Quiere decir que su relación está fría. In other words, their relationship is cold. Tenía buenas cosas, They had good things, pero el amor hacia Dios but the love towards God se bajó. has been lowered. Ahora, si a uno se le baja el amor en un matrimonio, Now, if the level of love goes in a marriage, ¿cómo uno actúa? how do you act? ¿Cómo uno sirve? How do you serve? Antes se despabilaba por servir. And before you would go out of your way to serve, Andaba corriendo para estar a you were tiempo. running to be on time. Ahora ya no le importa. Now you don't care. Era responsable. You were responsible. El que ama, ahí está. The person who loves is Pero there. y cuando ya se enfrió el amor, ¿cómo es? But when the love has become cold, then what? Hermano, servía de una manera bonita. You would serve in a nice way. Pero como estoy relacionándolo al matrimonio, Now I'm relating this to the el marriage. plato se lo tira como platillo Or volado. maybe you fling the plate now. Hermano, cuando se enfría el amor empieza a evidenciarse la carnalidad de uno. When the love becomes cold, then our flesh begins to show. Quiere decir que esta iglesia que tenía un nivel espiritual, So this church who had a good spiritual level, bueno, dice que
El Espíritu Santo ha llenado It says that the Holy Spirit has filled nuestros corazones con el amor de Dios. our hearts with the love of God. Entonces quiere decir que esta iglesia está vacía del nivel del Espíritu So Santo. this church is low at the level of the Holy Spirit. Estamos hablando del amor. We're talking about the love. Ahora, dice la Biblia, Dios habla hoy. Now this version here says, El mismo versículo, pero tengo una cosa contra ti, but I have one thing against you, que ya no tienes el amor que tenías al principio. that you no longer have the love that you had at the beginning. Ahí estás, pero... You're somewhat still there. Así como hay gente que dice, ¿cómo anda? But Allí. just like some people would say, I'm so-so. Y al cabo del tiempo, ¿cómo está? Allí. And then how are you? So-so. Hermano, esta iglesia siempre anda allí. This church is always so-so. Como pez en el agua. No, es de que dice que tu amor tiene que estar en un nivel correcto. See, your love has to be in a correct level. Mire, a esta iglesia su examen para ser aprobada es el amor. See, the exam for this church to be approved is Dios love. la evalúa y dice, estás muy bien. God evaluates her and tells her, you're doing El everything well. problema que tienes dentro de esos problemas que hay, The problem that you have and the problems that has you have, dejado tu amor y como has dejado tu amor, tampoco ya sirves como servías al principio. you have left your love, and that's why you don't serve the same. Hermano, ¿cómo es que dice que algo que habla que el que está empezando ahora le hace bien las cosas? In other words, Es un dicho que dice, ¿cómo? Escoba nueva, barre bien, pero ahora pura escoba vieja. a new broom does a good job. Es la actitud que cambia una persona. It's the attitude that changes a person. No, es que la gente no agradece. All people are not. La gente es un problema toda la Oh, gente. it's a problem with the people. ¿Usted a quiénes sirve? ¿A la gente o a Dios? Who are you serving, people or God? ¿Cuántos son servidores de los hombres o servidores de Dios? Do you serve God or you serve man? Usted le sirve a Dios You serve God, y como consecuencia es un instrumento de Dios and para as a servirle a consequence, you're a otros. servant to also serve others. Dijo una vez el apóstol Sergio, One time, the apostle Sergio said, llega alguien millonario, por ejemplo, habló de esos millonarios que hay, he's talking about a millionaire, y mandó a su empleado. and he sent his employee. Creo que habló de Bill Gates, dijo. He must have spoken of maybe Bill Y Gates. mandó a su empleado y su empleado le maneja el jet personal. And this guy handles his personal jet. Llegó, rentó una limusina y lo fue a traer. So he puts he brings him in a limo, Estoy para servirle. and he says, I'm here to serve you. Muy amable, muy atento. Oh, very nice and Él iba a accommodating. manejar la limusina y iba a manejar a mí. So he puts him into a limo. Ahora, ¿lo hace por usted o lo hace por a quien se debe? Now, is it being done for that person or because who they're working for? No, él lo hace porque es un empleado, un servidor de alguien que tiene He's doing it because he's an employee y of es somebody's leal a su jefe. and he's loyal to his boss. Entonces, cuando usted hace las cosas, las hace para el Señor. So when you do your things, you do your Todo things lo for the que Lord. hagas de palabra o de Everything that you hecho, do, in word to action, hazlo para el Señor. you do it for the Y Lord. cuando estás haciéndolo con tus hermanos, al And when you do it Señor with se your lo estás brother, haciendo. You're doing it Eso for dice the el Lord. Señor. That's what the Lord says. Entonces, pero si se bajó el nivel de amor, But if the level of love goes down, antes hasta la puerta de la bicicleta abría. but before you even open the door to the bike, Y ahora, and now atento. you are attentive. Quiere decir que se puede perder muchas cosas. So therefore you can lose many things. Ya no estás haciendo las cosas, ya no amas como al You principio. no longer love like you did in the beginning. Dice la Biblia, Nueva Traducción Viviente, The Bible says in the New Living tengo una Translation, queja but I en have tu a contra. complaint against you. No me amas a mí, You don't love me. ni se aman entre ustedes You don't even love amongst each other como al principio. like at the beginning. Si me baja el amor en cuanto al nivel de Dios, So if my love for God bajo goes, mi nivel en cuanto a mi relación con then I otros. also lose my love for others. Mano, cuando se está lleno de amor es bien perdonador, See, when you're full of love, you're forgiving. pero cuando no estamos, But when we're not full of love, actuamos en nuestra naturaleza y somos toscos, then we act in our nature and we're harsh. duros, pedantes. We're harsh. Pareciera que fuera de mi pueblo, Like if you were maybe from my town, puro leño, just like a Solo piece of leño. wood. Like a piece of wood. solateco. Entonces, pero miren, nosotros tenemos que tener actitudes correctas. So we have to have the right attitude. Bueno, viene y este es el examen, Señor. Así estás. So the Lord is saying, this is the way you are. Entonces, le está diciendo qué es lo que está mal. So he's saying what it is that is bad. Apocalipsis 2:5. Revelations 2:5. Mira de dónde has caído. So look from where you have fallen.
por falta de amar está en problemas con Dios. So because this church is not loving, they have problems with God. Y le dice que está caído And they're telling him that the church is fallen por falta de amar. because they lack love. Y luego le dice, tienes que arrepentirte, Then it says you have to repent porque tu amor no es el que debes de tener. because the love is not the one that you should have. Ahora, mire, aquí se pone un poquito difícil, So here we see something difficult. porque no le está hablando de pecado, It's not talking about sin, le está hablando de amor. it's talking about love. Pero si lo ponemos a un nivel mayor, But if we put it at a higher level, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, the person who knows to do what is right and doesn't do it, ¿qué dice la Biblia? what does the Bible say? Le es It is what? pecado. A sin. Entonces, ¿cuántos saben que tenemos que amar? So how many know that we need to love? Ay, Dios santo. How many know we Perdón, need to love? no me oyó. ¿Cuántos saben que tenemos que How many amar? know that we need to love? ¿Sí? Yes. Ah, pues hoy sí no me estaba oyendo muy bien entonces. Entonces, qué importante el amor. So the love is important. Está hablando de una iglesia en muy buena calidad, So it's talking about a church with good quality, pero deficiente en su amor. but lacking in their love. Bueno, un hogar encaramelado, A home where there is love, un matrimonio enchulado, a marriage where there is love, camina bien. they're walking well. Pero cuando el amor se enfría, But when the love has become cold, ya no sirve, they no longer serve. probablemente entran actitudes incorrectas, Maybe some incorrect deja de attitudes. atender, de servir. They no longer serve. Se relaciona porque ¿cuántos esperan el matrimonio con Cristo? How many wait for the marriage with Por eso lo Christ? estoy semejando a un matrimonio. So that's why it's similar to a Cristo marriage. y la iglesia. Christ and the church. Ahora, haz las obras que hiciste al principio. Do the works that you did at the beginning. Por causa del enfriamiento del amor ya no estaba haciendo lo que hacía al So principio. because their level of love has gone down, they no longer did what they did at the beginning. Ahora, le está diciendo, si no He's saying, if not, if te arrepientes, si no, you don't repent, voy a sorprenderte como ladrón. then I'm going to surprise you like a thief. Quiere decir que el punto de ella está dentro de la frontera, So she's at the frontier dentro de lo que es la tribulación. of the tribulation. Si se arrepiente, se puede ir. If she repents, she can go. Si no se arrepiente, If she doesn't repent, por falta de amor, because of the lack of love, es candidata a ser la iglesia de la tribulación. then she's a candidate to be the church of tribulation. Individualicemos. Individualicemos. So we individualize it. Bueno, usted dice, check, no, la verdad que perseverante, persevering, trabajador, hardworking. ama, You love. bien metido en la palabra, buen Very good in the criterio, word, good conoce la doctrine, doctrina, you know the doctrine. sabe diferenciar el que anda bien You know y el que anda between right and mal, wrong. chambeador, You're hardworking, pero ya no muchito. but not anymore. Quiere decir que entonces, Pedro, ¿me amas? So therefore, they're asking Peter, "Do you love me?" ¿Podría ser el examen de esta iglesia? Was that the exam for this church? Y luego le dice, atiende las ovejas, Then he says, "Attend to my sheep, atiende los corderos. attend to my Le lambs." está hablando de su función y su servicio y sus obras So he's talking about his function, his service, his works, en la comisión que tiene como ministro. in the commission that he had as a Se minister. puede enfriar un ministro también. So therefore, a minister could also Se le be puede lost. apagar, hermano, se le puede apagar el amor, el fervor a un ministro Even a minister could lose their love y tener la vida de un ministro religioso. and they can have the life of just a religious minister. Y ya no trabaja para aquel que lo sostiene. And then no longer work for the one that sustains them. Es delicado. That's delicate. Ahora, también tiene otro problema. Now this church has another problem. Fíjese, le está diciendo, mira, ¿de dónde caíste? So they're telling her, watch where you have fallen from, Y tienes un problema grave and you have a great problem porque te puedo quitar el candelero. because I can take away the candlestick from you. ¿Cuántos se recuerdan del primer estudio de Apocalipsis? How many remember the first study of Revelation? ¿Qué dijimos que era el candelabro? What did we say that the candlestick represents? La palabra, The word, los dos olivos, el mantenimiento sobrenatural de la palabra, the overnatural word, el Espíritu de Dios. the Spirit of God. Bueno, ¿a quién le quitaron el Espíritu? So who did it take the Spirit from? Sansón.
Samson, Era campeón porque Dios estaba en él. he was a champion while God was with him. Era un ungido He was anointed, y cumplía el propósito de Dios. and he fulfilled the purpose of God. Si a alguien le quitan la presencia de Dios, If the presence of God is taken away, a David, to David, devuélveme el gozo he said, return the de mi joy salvación. of my salvation. Él sabía que había perdido la unción, He knew he had lost the anointing. que había perdido el orden de prioridad. He had lost his priorities. Pero el mensaje viene para arrepentirse. But the message comes to repent. Quiere decir que si se arrepiente, se va. So therefore, if he repents, he goes. Es un candidato a irse con el Señor en He's el a candidate to arrebatamiento. go with the Lord in the rapture. Y la verdad que el anhelo nuestro es irnos con el Señor. And our desire is to go with the Lord. Perder el candelero. So he lost his Ahora, candlestick. está hablándole a esta iglesia que está examinando. So the Lord is examining this church. Mira, tu trabajo ha sido bueno, Your work has been good. has sido paciente, You've been patient. has sido perseverante. You've been perseverant. Te separas de los malvados. You separate from the evil. Tienes doctrina que puedes probar. You're well doctrined. You can Y eres test. paciente en medio de las circunstancias y tienes victoria. You are patient among circumstances and you have victory. Sin embargo, tienes esto But you have this, que aborrece las obras de los Nicolaitas. that you don't like the works of the Nicolaites. Los Nicolaitas fue una secta Now, this was a group of people con costumbres pecaminosas. that had sinful natures. Para ellos toleraban They- lo que era they tolerated las obras inmorales, Immoral activity, probaban las cosas de la religiosidad de la gente. religion. Era tipo creyente mundano. So they were like believers yet worldly. Era el estalacho de los Nicolaitas. Now, this is the way the Nicolaites were. Uno de los 7 diáconos fue Nicolás. One of the 7 deacons was Nicholas. Él era un hombre judaizante. He was a Judaic man. Los judaizantes enseñaban que la gente tenía que volver a tomar la doctrina y las cosas Now, they del showed that pueblo de people had to Israel. have the old doctrine, Y definitivamente esto está errado. and that was wrong. De ahí habían sacado a Nicolás. And that's where Nicholas was taken from. Algunos creen que Nicolás se volvió otra vez a eso. Some believe that Nicholas returned back to that. Y este hombre And this man llegó a ser el que formó la secta de los Nicolaitas. is the one that made this group of the Nicolaites. Alguien que se separó. Somebody that separated. Nicolás significa el que conquista el corazón del hombre, This means the man who conquers the heart, conquistador del pueblo. conqueror of the people. Es un hombre que divide iglesia. So he's a person who divides churches. Es el nombre de él. That's his name. Un cardíaco. Very serious. Entonces, pero dice, yo aborrezco ese tipo de gente, But it says, I do not despise this type de of people. religión. Dice, tú los aborreces, yo también los aborrezco, It dice says, you Dios. don't like them, I don't like them either. Entonces dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu, ahora ¿quién está So he hablando? who has ears, listen to what the Spirit ¿Y a quién está hablando? A is las talking to the iglesias. churches. Al vencedor le daré de comer del To the árbol de la conqueror give vida the tree of life que está en el paraíso de Dios. that is in the paradise of God. No es el paraíso del huerto, Not the paradise of the garden. es el paraíso de Dios. This is not the paradise of God. ¿A dónde lo tiene Dios? Where does God have it? A sa- Who knows? a saber. No tengo idea. Nicolás, So the Nicolaites, prosélito de Antioquía, diácono de la a iglesia, deacon of the church, en griego significa conquistador del pueblo. so somebody who conquers the people. Adeptos de doctrinas que se introdujeron en la iglesia de Éfeso Doctrines that were given to y de Ephesian church Pérgamo. and Pergamo. Y dentro de eso seguían la doctrina de Balaam. Within that was the doctrine of Balaam. Enseñaban el libertinaje. They gave too much freedom. ¿Sabe usted que consumir carnes ofrecidas a ídolos, Meat given to permitirse idols, actos inmorales, immoral acts, sería cosas inagradables a nivel humano? things that were unpleasing. Gente que viven como paganos. People that lived like pagans. Hay iglesias, tristemente, que se echan los capirulazos. There are churches, sadly, that drink. Y aún reuniones And de even los in tales reunions. que se tiran los capirulazos a la salud del pueblo. Where they drink to the health of the people. Bueno,
andan mal. They're not right. Que dice que los borrachos, It says that the drunkard Apocalipsis, no van a heredar will not inherit el reino de los cielos. the kingdom of the heavens. El no es no. Le hace aplauso So fuerte. therefore, no is no. No es no. Así los nicolaítas instigaban a cristianos a no someterse a los preceptos del concilio. They would make the Christian not subject to the Le precepts. enseñaban a la gente, no te sujetes a la autoridad que So es they would cabeza. tell people to not subject to authorities. Entonces lo que le estaban enseñando al pueblo que fueran rebeldes a su autoridad. So they were teaching them to be rebellious to their authorities. Y le dice eso, me alegra que no lo tengas, And the Lord says, I am glad that you don't que have no that, lo soportes. that you don't support Pero that. tenían batallas contra eso. But they had battles against that. Entonces, básicamente encontramos aquí situaciones muy interesantes. So we find here very interesting situations. Apocalipsis 3:3. Revelations 3:3. Acuérdate pues So therefore remember de lo que has recibido y oído. of what you have received and heard. El problema es uno dejar de hacer lo que tiene que hacer. The problem is when we stop doing what we should be doing. No le deban a nadie nada, Do not owe anybody anything excepto except el amarse to love los unos a los otros. one another. Mire, definitivamente hay gente imperfecta, See, there are imperfect people, pero el orden es amar. but the order is to love. Ama aún a tus enemigos. Love even your enemies. No, tú estás trabajando tú para con el Señor. You are working for the Lord. Dios le va a pedir cuentas a cada persona. God will ask for account to every person. Tú, así, You just keep your eyes haz como el mulo. like the mule. Así dice. Perdone, pero la Biblia así lo dice en Salmos. That's the way the psalm says it. ¿Qué es el mulo? El marido, la mula. The mule. Dice, haz como el mulo. Like the mule. ¿Qué? Ni mires a un lado, Don't look to the left ni mires al otro. or to the right. No te pongas a ver a la gente, no te pongas Don't a worry about- juzgar al hombre. don't judge the person. No juzgues a tus hermanos. Do not judge your brother. Puesto los ojos en Put your eyes Cristo on Christ Jesús, Jesus, el autor y the consumador de la author fe. of the faith. La gente falla. People fail. Toda la gente falla. Everybody fails. Él, ella, vosotros, todos Him, her, fallamos. them, everybody. We all fail. El único perfecto es Dios. The only one that's perfect is God. Y en lo que está de nosotros tenemos de ya no fallar. And what we have to do is try not to fail. Y si fallamos, abogado And if tenemos. we fail, then we have, Y la, we have the word. la sangre de Cristo tiene poder para And the blood perdonar of las Christ has faltas. the power to forgive Cuando us. hay un corazón sincero que se humilla delante de When Dios. this is a sincere heart before the Lord. Entonces, esta iglesia por enfriarse. So this church, because they got cold, Quiere decir que con sus características so with their characteristics, es una iglesia digna del arrebatamiento. it is a church that it can go on the rapture. Pero lo que la está dejando, But what is leaving her behind que su corazón se le enfrió. is because her heart became cold. No podemos dejar que el amor se enfríe en So we nosotros. cannot let the love become cold in us. Sí, mire, si eras tibio, dice Apocalipsis, See, if you're lukewarm, Revelation says, y no caliente, and not hot, Efesios es una iglesia ferviente, Ephesians is a fervent church, agradable. pleasing. Pero dice, si eres frío, But it says if you're cold, tibio, lukewarm, mejor sé frío. it's better that you be Mejor cold. vete a la calle. Just go to the O street. mejor, o métete y sé ferviente. Or come in and be Pero lo que fervent. yo te digo, dice el Señor, But what I tell you, says the al Lord, tibio to the lukewarm, lo vomito. I'm going to throw them out. Entonces no se lo mete. So therefore, they're not in the Lord. No es de los que el Señor va a meter They're not en the ones that Él. the Lord is going to put in him. ¿Y cuántos quieren estar en And Él? how many want to be in the Lord? Entonces le toca a uno que reaccionar. So we have to react. Hermano, cuando usted se juzgue, See, when you judge yourself, por favor, please no se trate con cariño. do not treat yourself so gently. Porque cuando uno se trata con cariño, dice, no, yo estoy bien. Because when we look at ourselves and treat ourselves, we say, oh, I'm fine. Ah, ya voy bien. Oh, I'm good. ¿Bien qué? Very what? Uno tiene que decir, no, yo tengo que... Supera. We have to look at ourselves and want to be better. No descuides. Mire, es que estamos en un tiempo de definición. See, we're at a time of definition, Y nos toca a nosotros que no descuidar. and we have to make sure that we take care of ourselves. Estamos de llegar a la meta. We're almost reaching that goal. Y si hay cosas que agregar, pongámoslas. And if there are things we need to work on, let's work Si hay on them. cosas que no estamos haciendo, If there are hagámoslas. things that we're not doing, let's do them. Si hemos tenido problemas en la paciencia, If we had problems in patience, no queremos sufrir, we don't want to suffer.
Va a haber sufrimiento, va a Well, haber there's going to be suffering. rechinar de dientes, There's going to be the grinding of teeth, dolores de parto, birth pains, pero falta que dé a luz. but there's still the need to Los give birth. dolores preceden The births are before el alumbramiento. the birth. The La pains are iglesia before the va a birth. pasar un poquito, pero breve de tiempo. And now the church is just going to go for this for a little Y while. luego el que habrá de nacer, And then the one that is to be born nacerá, will be born. Apocalipsis 12, Revelation 12. y ese cuerpo, ese niño, And that child fue arrebatado para con el Señor y su Dios. was raptured Le da ese with the aplauso al Lord. Señor. Entonces una iglesia que se debe de ir. So it's a church that will go. Ahora, la condición de esta iglesia de Efesos Now the condition of the church of Ephesians. nos hace ver cosas que no están bien. Now let's just see things that are not well. Definitivamente, pero se ven muchas cualidades. But therefore, we also see many qualities. Yo te voy a invitar que te pongas de pie. I'm going to invite you to stand to your feet. Ya casi estoy concluyendo. I'm almost wrapping this up. Esta iglesia tenía buen criterio. This church had good critique. Nosotros tenemos que tener buen criterio para vernos nosotros. We have to have good critique to seek ourselves. La revelación The revelation. le hizo ver la condición a la iglesia. Let them see the condition of the church. Y de igual manera en este tiempo nos hace vernos. And in the same way, at this time, we also see ourselves. Pregunta sería, So the question would be, ¿estás amando como al principio? are you loving like in the beginning? ¿O el problema podía haber sido, pastor, yo nunca amé? Or maybe the problem is, I never loved. Dichoso el que puede enamorarse de Dios. Blessed the one that could fall in love with the Lord. El matrimonio es por amor. See, the marriage is because of love. El examen es a mí mismo. So the exam is La palabra lo que viene es a juzgarnos individualmente. the word comes to judges individually. Yo mismo me tengo que poner delante del tribunal So I have to put myself before the courtroom y examinarme. and examine myself. Edwin, ¿estás haciendo lo que hacías al principio? Am I doing what I should be doing in the beginning? Tu esfuerzo, tu perseverancia, Your effort, your perseverance, put your name there. en medio de circunstancias difíciles, me Amongst difficult buscabas. circumstances, En medio de adversidad, ahí estabas. amongst adversities, you were there. Sin carro ibas y llegabas. Without any car, you would go. Ahora que estás más cómodo, estás trabajando igual. And now that you're more comfortable, are you working the same? Tú mismo te hacías los privilegios antes. You would make your own privileges before. Hermano, aquí estoy para servirle, Oh, en lo here I que am usted to quiera. serve you in whatever you want. Disponible, You were available, apasionado. passionate. Tu corazón estaba engrandecido por Dios. Your heart was enlarged for the Lord. Esta iglesia tiene muchas cualidades, This church has many qualities, pero al bajar su nivel de amor, but as the level of love went down, bajó sus responsabilidades. her responsibilities went down. Dejó de servir como servía a un principio. She no longer served like she served at the beginning. El primer amor es tu relación con Dios, The first love is your relationship with God. donde no sirves al ojo del hombre, sino para el Señor. You're not serving man, you're serving God. Padre mío, My Father, cada uno delante de Dios. Lord, each one before you. Perdóname Forgive me en todo aquello que no he hecho bien, Padre. of all those things, Lord, that I've not done well. Tu palabra dice, acuérdate. Your word says, remember. En una porción dice, tengo en memoria tu fe. In a portion it says, I have in memory your faith. Cuando me seguías en tierra no sembrada, en When el you would follow desierto. me in lands that you were not worked. Y me amabas. And you loved me. Señor, que mi corazón sea cautivado de vuelta. Lord, let my heart be captivated. Y que me llene y me sature de ese amor tuyo. And that it saturate me with your love. Hazme volver, Señor, a ese amor del principio. Lord, let me return to that love of the beginning. Si es que he bajado el nivel del amor. Lord, if my level of love has gone down. Donde hay amor, hay adoración, hay exaltación. Where there is love, there is exaltation.
Una iglesia con muchas características, trabajadora, A church with many characteristics. paciente, perseverante. Perseverance. Padre mío, My Father, en el nombre de in Jesús, the name of Jesus, tú dices al vencedor. you say to the conqueror, Está diciendo que dentro de la iglesia de Éfeso hay quienes sí iban a tomar decisiones de tomar los principios. so amongst the church of Ephesians were the ones that would take decisions of the Hay vencedores en medio de esa condición de esa iglesia. There are conquerors amongst that condition in that church. Gentes que reaccionaron y retomaron. People who reacted and retook. Y porque reaccionaron se convirtieron en vencedores. And because they reacted, they became conquerors. Le daré de comer del árbol. I will give them to eat from the tree. ¿Cómo será el huerto de Dios? How is the garden of God? Si el huerto del Edén era una maravilla, If the garden of Eden was a wonder, es una iglesia que corre para irse con el Señor. it is a church that runs so that she can go with the Lord. Padre mío, nuestras manos My Father, with our sean hands, bendecidas. let our hands be blessed. Nuestro corazón sea lleno de ti. Let our hearts be filled with you. Que podamos volvernos en una actitud correcta para ti, That could we return in the right attitude for you. sabiendo que por amor te servimos. Knowing that because of love, Lord, we serve you. Por amor nos entregamos. Lord, because of love, we give ourselves to you. Que abra no anar banaita. Que ara nara 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 maita. Habla tus lenguas. Que anaya dara nara nara nar banaita. Señor, bendice a la audiencia. Lord, bless the audience. Señor, este mensaje llegue al corazón Let this message, Lord, reach their hearts más que a la mente more para than the tomar mind. decisiones correctas. Lord, to make the right decisions. Bendice a los oyentes. Lord, bless those that are listening. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. hazme volver a tu río, hazme volverme a Lord, let ti, me return to your Señor. rivers, to you, my Lord. Que mi corazón, Señor, se avive Lord, that my heart be revived y sea esa iglesia ferviente, and that be that fervent church de buen hablar, de buen testimonio, of good speaking, of good testimony, haciéndonos agradables para ti. being pleasing for you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, bendito Rey. Thank you, my beloved Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord.